ustedes en esta tarde. Hoy es un día muy importante, muy conmemorativo, porque estamos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sabemos que hemos sido redimidos, el Señor nos ha salvado y nos ha comprado a precio de sangre. Vamos a leer el Lucas 23:34. Me tocó la primera frase que dijo el Señor en la cruz del Calvario, y dice la palabra del Señor: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Sabemos, mis hermanos, dice la Biblia, y Jesús decía: Padre, perdónalos. Aquí el Señor Jesús estaba hablando acerca del perdón. Él, en estos momentos, yo creo cuando Él estaba, habían clavado en sus manos aquellos clavos, en sus pies aquellos clavos, cuando Él estaba en aquella cruz, el Señor decía: Padre, perdónalos. Él estaba clamando a Dios una oración diciendo, le estaba pidiendo perdón por los que lo habían crucificado. En aquel momento, mis hermanos, habían tantos espectadores, habían soldados, habían romanos, había mucha gente viendo el sacrificio de Jesús. Pero quiero decirles que aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento de Jesús, el Señor pedía perdón al Padre. Él estaba pidiendo perdón al Padre y Jesús decía: perdónalos. Dios contestó la oración de Jesús al abrir camino de salvación, aún para los que habían crucificado a Jesús. Jesús vivió lo que predicó hasta el mismo momento final de su vida humana, orando por sus enemigos, sus perseguidores, en su momento de mayor angustia. Podemos ver ahí en aquel momento, hermano, yo me imaginaba en aquel momento cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, cómo estaba sufriendo, cargando ahí con todos nuestros pecados, cargando ahí con todas nuestras enfermedades. Y gracias a Dios porque ahora tenemos vida eterna. Valió el sacrificio de Cristo Jesús en aquella cruz. Dice que Jesús nos ha dejado este gran ejemplo de que también nosotros debemos de perdonar. Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no guardó rencor, al contrario, Él le pedía al Padre Celestial por cada uno de ellos. Dice, Jesús nos dejó este gran ejemplo. Dice Mateo 5:44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Así que nosotros, el Señor nos ha dejado ese gran ejemplo de que debemos amar a cada uno de nuestros enemigos. Dice también: bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Amén. Dice: haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. No olvidemos, mis hermanos, que Jesús nos ha dejado ese gran ejemplo de amar, de perdonar. Así como Jesús perdonó a aquellas personas que lo habían crucificado, dice su palabra, dice: y repartieron entre sí sus vestidos. Era una costumbre que se hacía en aquel tiempo de repartir los vestidos. Dice y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Dice también, dice que los soldados romanos acostumbraban repartirse la ropa de los malhechores ejecutados. Cuando echaron suerte sobre los de Jesús, cumplieron la profecía del Salmo 22:18. Dice: Jesús clamó a Dios Padre por el perdón de los que le crucificaron, aún en medio del sufrimiento. Jesús estaba sufriendo mucho, hermanos, pero todo lo hizo por amor a nosotros. Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí, no solamente por ellos, sino por toda la humanidad. Y ahora le damos gracias a Dios que el Señor nos ha perdonado, nos ha rescatado, nos ha hecho nuevas criaturas. El Señor nos limpió de todo pecado, de toda maldad, a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora pasamos a ser hijos del Señor Jesucristo. ¿Por qué no darle gracias? ¿Por qué no agradecerle a Dios todo lo que hizo por nosotros y lo que aún sigue siendo por nosotros? Y gracias a Dios ahora tenemos acceso al Padre a través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén.
Dejo el lugar a quien corresponde. Gloria a Dios. De la segunda palabra lo encontramos ahí en Lucas 23:43, hermanos. Dice el Señor Jesús en Lucas 23:43: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Voy a leerles una historia, una pequeña historia de la crucifixión, hermanos. Aleluya. Dice: el condenado debía llevar la cruz al lugar del suplicio después de haber pasado por la flagelación obligatoria, y por lo general llevaba al cuello una inscripción que indicaba la razón de su crucifixión, y al llegar al lugar del sacrificio se le quitaba y se ponía a lo alto de la cruz. Los vestidos del condenado quedaban como propiedad de los verdugos, y cuando no querían romperlo para dividirlo entre ellos, se echaban suertes para que uno solo fuera el dueño. Cuando pendía de la cruz, dos hombres lo acompañaban, uno a la derecha y otro a la izquierda. La mayoría de la gente no ve en ellos más que a dos malhechores, pero realmente ellos representan a todos los hombres. En esta tarde, hermanos, el Señor Jesús está diciendo la segunda palabra y le dice a este hombre. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, hermanos, viene a nuestra mente, o lo que significa es un vergel, un jardín, ¿verdad? Como Adán y Eva en el inicio vivían en el paraíso, un jardín, ¿verdad? Obedeciendo a Dios, ¿verdad? Después de Cristo, hermanos, el paraíso es donde Él está. Ahí es el paraíso, ¿verdad? Le dice a este hombre. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en ese vergel, en ese jardín especial para ti, ¿verdad? Encontramos aquí 5 cosas del ladrón arrepentido que ocurren con toda persona que se salva. Él las aquí. Temía a Dios. Reconoció su culpabilidad, reconoció el poder de Jesús, confesó que Cristo es el Señor, profesó fe en la resurrección, como lo dice Romanos 10, 9 y 10. El ladrón en la cruz no podía hacer nada para salvarse, no podía esforzarse y caminar porque sus pies estaban clavados en la cruz. Pero había 2 cosas que no estaban clavadas: su boca y su corazón. Estaba libre de tal manera que con su boca confesó y con el corazón creyó. Basándose en esta confesión, el Señor le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es como si le estuviera diciendo: has vencido, por tanto te daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. A mí me tocó la tercera palabra. Y está, si me gustan acompañar, en Juan 19, el Evangelio de Juan 19, versículo 26 al 27. Yo lo voy a leer y pues ustedes me siguen con su vista. ¿Amén? Dice la palabra de Dios: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Aquí en esta escena vemos uno de los actos más hermosos
pero también más que hermosos y llenos de amor, sino también de humanidad. Vemos reflejado a Cristo siendo 100% Dios, pero también siendo 100% humano. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues sabemos que la relación que tenía nuestro Señor Jesucristo con su madre pues terrenal, que era María, fue aquí tu madre. Y yo le decía, ¿por qué a Juan? ¿Por qué le dice a Juan y no le dice a uno de sus hermanos? Pues, o sea, bueno, hijos de María, porque no eran sus hermanos, él era el único primogénito. Y lo menciona en Lucas 8:19. Lucas 8:19 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Realmente me imagino que Jesús no tenía a lo mejor esa tranquilidad de dejársela a sus hermanos, o bueno, a los hijos de María, terrenalmente hablando, porque no eran su familia era quienes estaban ahí. Entonces por eso dice que se lo deja a Juan, al que se le llamaba el amado, a ese hombre que podía, y lo dice en Juan 13:23, dice que él era el discípulo amado, porque le seguía, porque creía en su ministerio. Entonces le estaba otorgando esta responsabilidad, y lo más bello de esta frase es que Juan no solamente escucha y dice, no, pues sí, al rato lo hago. No, dice que inmediatamente la recibió en su hogar. En aquella hora la recibió en su hogar. Jesús nos da una lección tan sencilla, pero tan especial, cumpliendo el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que viene en Éxodo 20:12. Pero leyendo Marcos 7:9-13, nos relataba una historia cuando los fariseos querían poner en duda a Jesucristo. Le decían que por qué a los discípulos no guardaban su tradición. Y hablando de otra escena, otra situación, pero Jesús les respondía, dice, cosas peores hacen ustedes, porque les decimos que cumplan la ley de honrar a nuestros padres, y ustedes se excusan en solamente decir algo que se llamaba corbán, y ya con eso ellos podían excusarse de decir, el corbán significaba, es mi ofrenda a Jehová, o sea, entregaban los bienes de los padres para ya no hacerse cargo de ellos. Y decían, no, pues es que como ellos están entregando estos bienes a Jehová, ya ellos están libres de atender a sus padres en su vejez, a los ancianos. Y Jesús tenía les confrontaba, ¿verdad? Con la misma palabra, decía, eso no se hace. O sea, la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, él en este momento no lo pasa por alto. Él reafirma con un hecho, poniendo todavía en cuenta de que su madre iba a quedar desamparada, iba a quedar sola, y le dice a Juan, tiene ese momento especial con su madre, y le dice a Juan, es aquí tu madre, aquí te entrego a esta mujer para que no esté sola. Entonces es algo que a mí como lección, como hija que soy, y es honrar a mi padre y a mi madre, aún en su vejez. Aún en su vejez, nosotros tienen a nosotros, hermanos, si tienen a sus padres, también Jesús, aún en su muerte, en el momento yo creo que más crítico, como humanamente hablando, él aún se acordó de su mamá, de su madre. Entonces, que Dios me los bendiga. Espero que esto también llegue a sus corazones. Amén. Gloria a Dios. Cuarta palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 27, 45 al 46. Mateo 27, 45 al 46.
Dice la palabra de nuestro Dios: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el 47: y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Gloria a Dios. La hora sexta, hermanos, es al mediodía, las 12 del mediodía. Y esta es a las 12 del mediodía, dice la escritura, que hubo una gran oscuridad. Esta oscuridad, hermanos, no fue motivo de un eclipse, fue algo que Dios provocó. Fue algo que Dios provocó para que viniera esta gran oscuridad, ¿sí?, sobre ese lugar donde estaba Jesús clavado, ¿sí? Y hay un propósito en todo esto. Hay un propósito en todo esto. Dice que en medio de esa oscuridad, esas 3 horas de tinieblas, hermanos, de oscuridad, ahí es cuando Jesús a la hora novena, o sea, 3 horas después, a las 3 de la tarde, hace este clamor: Elí, Elí, lama sabactani. Por primera vez hay una separación, ¿sí? Hay una separación. Jesús experimentó muchas cosas. Ahora que estaba allá en Doctor Arroyo, les hablaba yo de todo lo que experimentó Jesús en el sacrificio: azotes, golpes, desprecios, dolor. Pero una de las cosas que más le afligió fue sentir la ausencia del Padre. Eso fue una de las cosas que más le dolió, sentir la ausencia del Padre. La Biblia dice, hermanos, que Dios es tan santo, ¿sí? Habacuc lo dijo de esta manera en capítulo 1, versículo 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y en ese momento, hermanos, ahí en la cruz, Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Tu pecado y mi pecado, el pecado de todos los hombres. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Los de todo el mundo. Y por un instante o por unas horas, Dios rompió esa comunión con el Hijo. Por unas horas Dios, sí, en uno de los milagros que hace Jesús ahí cuando resucita a Lázaro, la oración de Jesús es: Padre, tú siempre me oyes, tú siempre estás conmigo, ¿sí? Tú y yo, dice ahí en Juan 17, o en el capítulo 17, tú y yo uno solo somos. Una unidad perfecta, hermanos. Pero en este instante, en este momento, Dios pone aquella oscuridad sobre aquel lugar para no ver a su Hijo, para no ver el pecado de todo el mundo ahí sobre esa cruz, ¿sí? Hermanos, esta reflexión, esta palabra me lleva a mí a meditar, hermanos, que tenemos que entender qué tan serio es el pecado. Qué tan serio es el pecado.
Hoy en día la gente peca con tanta libertad. Hoy en día la gente no se detiene para hacer lo malo. El ser humano no se detiene para hacer lo malo. Pero lo triste es que también muchos cristianos pierden el temor de Dios, el temor a Dios, y viven haciendo lo malo. Y el pecado es algo tan serio, hermanos. El pecado es algo tan serio que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. El pecado es algo tan serio que mata y destruye, porque la paga del pecado es muerte. Mire lo que dice Isaías capítulo 59 versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta cuando está pecando, cuando está haciendo lo malo. Es más, dicen, no pasa nada, no pasa nada. No, sí está pasando algo. Te estás apartando de Dios, te estás separando de Dios. Sí, porque el pecado nos separa de Dios. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y algo bien hermoso, hermanos. Yo toda la semana he estado meditando acerca de las 7 palabras y viendo reflexiones, algo que hemos hecho ya durante muchos años, ¿sí? Algo que me llama mucho la atención es que lo que está haciendo Jesús, hermanos, es que está citando las Escrituras una y otra vez. El Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Clamar, memorizar su palabra, confiar en su palabra, citar su palabra, pero sobre todo vivir su palabra. Vivir su palabra, ¿sí? Con esto los dejo. Ahorita en la 7ª voy a decirles algunas cosas más especiales. Dios les bendiga. Dios les bendice, mis hermanos. Pues le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir la 5ª palabra, mis hermanos. Estoy contenta y agradecida con Dios. Dice que Él solo quiere un corazón dispuesto, y Él es el que nos habla y el que nos guía. Y pues le doy gracias a mi pastor y a mis pastores por esta oportunidad. Y pues la 5ª palabra es una palabra muy pequeña, pero con un gran mensaje. La 5ª palabra dice, tengo sed. Y vamos ahí a ver, permítanme tantito, mis hermanos. Está en San Juan 19:28. Dice, tengo sed. Sí, amén. Dice el 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Una frase de 2 palabras nada más. Tengo sed. Ahorita el canto que entonaba la hermana Nora decía, tengo sed, sed de salvación, hermanos. Yo digo, bendito sea Señor. Él en un canto nos usa
Y ahorita el canto que entonaba decía, tengo sed. Sed, hermanos. Era Jesús, Dios mismo, de carne, de hombre, humano, teniendo la sed que nosotros alguna vez hemos sentido. ¿Qué es la sed, hermanos? La sed física, la de nosotros como Dios hombre. Una sed física, hermanos, es una sed que se nos seca la boca, hermanos. Cuando hay sed duele la cabeza. Hay calambres, mis hermanos, por falta de hidratarnos, dolores musculares, se seca la piel y ya más adelante puede entrar hasta en una infección de orina o cálculos renales. Eso es lo que lleva una sed física. Bueno, esa sed lo hemos pasado nosotros, también la pasó Jesús, Dios hombre. Hay otra sed, hermanos, sed espiritual. En el Salmo 42, 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa es una sed espiritual, mis hermanos. También la sed era la que nos dice aquí, tengo sed, para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. En el Salmo 22, 15 dice, como un tieso. ¿Qué es un tieso, hermanos? Una vasija de barro. Dice, como un tiesto, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Esto era para que se cumpliese la profecía. En el Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto es lo que pasaba a Jesús, una sed, mis hermanos. Ustedes saben que Jesús, hermanos, hizo milagros, resucitó a Lázaro, sanó, dio vista a los ciegos, levantó al que no podía caminar. Pero en esa hora que Jesús estaba en la cruz diciendo, tengo sed, no estaban, no sé dónde estaban. Yo creo que había mucho temor, tanto temor. Los discípulos, yo creo que tenían tanto miedo que Pedro lo negó. Pedro le negó cuando le preguntaban que si era uno de ellos. Había temor, hermanos. Cuando Jesús dijo, tengo sed, mis hermanos, lo que le ofrecieron fue vinagre mezclado con hiel. Así respondió la humanidad, hermanos, a un Dios sediento. Sed espiritual, hermanos. ¿Cómo responde Dios a una humanidad sedienta, mis hermanos? En Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es como nos responde Dios a una humanidad sedienta, mis hermanos. En Apocalipsis 22, 17 dice, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, ¿qué nos tiene el Señor a una humanidad sedienta? ¿Nos tiene el agua de la vida, mis hermanos?
un agua viva que dice que el que bebiere nunca tendrá sed, jamás. Yo les quiero compartir tantito. Ahí en el San Juan 4, en San Juan 4, el 7. San Juan, es Jesús y la mujer samaritana, mis hermanos. En San Juan 4, en el 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario, mis hermanos. Dice que samaritanos y fariseos, dice, y judíos no se llevaban entre sí. Entonces dice que iba Jesús, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahorita nuestro pastor nos dijo que la hora sexta era las 12 del día. Hacía calor y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús le dice a la samaritana, dame de beber. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aquí dice que porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que dice dame de beber, tú le pedirías y él te dará agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, y que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y cuál es esa fuente de vida? Jesús es el agua viva. Entonces, hermanos, es lo que le ofrece Jesús a la mujer samaritana. En el número 10, hermanos, de aquí de las mujeres samaritanas, ya leí, ahora el 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué hizo la mujer, mis hermanos? Dejó el cántaro y corrió a la ciudad a decirles dónde estaba el agua. Esa agua que iba a quitarles la sed. El 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Cómo responde la humanidad a un Dios sediento? ¿Cómo respondió la mujer samaritana, hermanos, hermanas? Dejó su cántaro, accionó, corrió y les dijo a los de Samaria, vengan a tomar del agua que les va a quitar esa sed.
Y esa es la sed que el Señor tiene para nosotros, mis hermanos. ¿Y qué nos dice a nosotros el Señor? ¿Qué hizo la mujer samaritana? Dejó su cántaro y corrió. Nosotros, hermanos, tenemos el mismo Jesús que le habló a ella, nos está hablando a nosotros. Dejen su cántaro, corran y díganles que en Cristo hay agua viva. Dios me los bendice, mis hermanos, y esta es la palabra que el Señor me trajo, una palabra. Tengo sed, pero con un mensaje que para empezar a mí me llenó mi corazón. Que el Señor llene también sus corazones y vayan y les digan dónde está el agua viva, mis hermanos. Dios los bendice. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. La sexta exclamación o declaración se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Dice de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Le decía a nuestro hermano pastor que voy a dar algunas palabras, pero quisiera compartir una poesía que está muy relacionada precisamente con esta exclamación, esta sexta exclamación o declaración. Pero antes de llevarlo a cabo, me llamaba mucho la atención las palabras registradas en el Evangelio según San Marcos, porque para cuando el Señor Jesús declara o exclama estas palabras, esta frase, ya habían transcurrido realmente cosas muy impresionantes, muy conmovedoras, muy significativas. Y antes de esta declaración, consumado es, el Señor Jesús habló algunas palabras en intimidad o en privado con unas cuantas personas. Esto es, con sus apóstoles, refiriéndose a su cuerpo que muy pronto iba a ser quebrantado. Cuando bendice el pan y les dice: coman, porque esto es mi cuerpo. No lo dice en público, sino en una actitud muy íntima, muy cercana. Y luego refiriéndose a su sangre. No es como allá en otras religiones enseñan la famosa transubstanciación, donde dicen que literalmente el vino es transformado en la sangre de Jesús y que la hostia literalmente se está transformándose, a eso se le llama transubstanciación, se está transformando en el cuerpo de Jesús. Pero esos elementos fueron solamente simbólicos, fueron simbólicos y siguen siendo simbólicos, no tienen caducidad. Cuando bendice, da gracias por el vino, la copa, dice: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada. Y algo que me llama mucho la atención son las palabras registradas en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 4. Él se está anticipando. Hay una parte que dice en el libro de los Proverbios: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Y Jesús declaró por anticipado cuando dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, porque yo he acabado. Él ya estaba hablando en tiempo futuro. Él estaba prometiendo y lo cumplió al declarar esta frase: consumado es. No solo lo prometió, le dijo al Padre: la obra que me diste la he acabado. Pero faltaban todavía horas muy terribles
en la cual el Señor Jesús iba a ser sometido a un suplicio terrible. Y deseo enfatizarlo, hermanos, para que tengamos conciencia del precio que hoy tenemos usted y yo. Fuimos comprados, fuimos redimidos por medio de la sangre del Cordero. En el Salmo 49, versículos 6, 7 y 8, dice la Biblia de la siguiente manera: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Amén. Efesios 6, 7 y 8 dice: empero por gracia sois salvos por mera fe, y esto no de ustedes, es don de Dios, y no por obras para que ninguno se gloríe. Aleluya. Hermanos, es significativo esta declaración: consumado es. Abra sus Biblias antes de compartir este poema. Aleluya. San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 15. El cuerpo de Jesús estuvo pendiente en aquella cruz, bajo aquellos rayos terribles, calcinantes del sol de Palestina. Pero para entonces Jesús, por la madrugada, durante la noche, no logró dormir. Fue flagelado, fue juzgado, fue condenado. Lo escupieron, lo bofetearon. Dice la Escritura que aparte de bofetearlo, le dieron de puñetazos, esto es, con la mano cerrada. Su rostro fue desfigurado. Capítulo 53 del libro del profeta Isaías dice: mas él, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos inatractivo para que le deseemos. Y hoy para mí, para usted, perdone que tomé como la primera persona, pero así como ustedes y yo, para nosotros Jesús sigue siendo bello, hermoso. No había parecer en él. Se dice que una de las partes del cuerpo más sangrantes, más, vamos a llamar pues vamos a exageradas, si me permite este término, es la cabeza. Y la espina, la corona de espinas que le colocaron al Señor Jesús no fue una especie de espinas pequeñas, era cierta clase de espina. Así que la sangre comenzó, hermanos, a correr, y esto fue antes de ser crucificado. Aquellos latigazos que dice con escorpiones no eran los látigos que usaban los hebreos, sino los romanos. El látigo romano, en su extremo de cada correa, tenía trozos de metal. Así que al ser azotado Jesús, aquellos metales rasgaron su piel. Y se lo comparto para que tengamos conciencia, hermanos, de lo que Jesús, él dijo: nadie me quita la vida, nadie me la quita. Yo la pongo porque tengo poder para ponerla, pero también para tomarla. Aleluya. Así que tenemos un valor incalculable. Y le comparto esto que dice la Escritura para que nos revaloremos, porque el diablo ha venido a querer, hermanos, robarnos la autoestima. Somos especiales delante de Dios. Somos especiales delante de nuestro Padre Celestial. Y si usted y yo tenemos conciencia del valor que tenemos, ¿cuánto más razón hay, hermanos, para poder ser fieles a nuestro Dios? Bendito sea su nombre. Desvelado el Señor, flagelado, escarnecido, azotado, coronado con espinas, y a las 6 de la mañana lo clavaron. A las 6 de la mañana. ¿Saben cuántas horas estuvo el Señor pendiente de aquella cruz? 9 horas. 9 horas. Dice ahí el versículo 25 que era la hora tercera cuando le crucificaron. Era la hora tercera, 9 de la mañana.
Y luego en el versículo 33 dice, cuando vino la hora sexta a las 12 del día. Y luego después de ahí, en el verso 34, y a la hora novena. Yo dije que 9 horas, ¿verdad? Pero no, es de 9 a 12 y de 12 a 3 de la tarde. Todas esas horas estuvo expuesto en aquella cruenta cruz el Señor Jesús. Y estaba, hermanos, cada gota de, no gota, hermanos, sino cada, no sé, eran caudales de sangre que brotaban de su cuerpo desde la cabeza aún hasta las plantas de su pie. Y aún no con eso, hermanos, fue suficiente. Dice la Escritura que el centurión, el costado de Jesús, lo horadó con aquella lanza. Con aquella lanza. Lo hice de una manera, vamos a decir, específica, para que veamos y reflexionemos en lo que dice aquí esta poesía. Para el Señor, el viernes no principia al amanecer, pues no se había recostado un solo momento. Una serie de juicios tuvo que padecer, actos ilegales, martirios y gran tormento. El viernes es el encuentro con la verdad, es el día del cruel sufrimiento, es el día de expiar al mundo de toda su maldad y de las consecuencias del pecado y de todo tormento. Allí va el Señor Jesús subiendo la pesada cuesta con un tosco madero en su espalda, y el pobre pecador arrepentido ignora que su deuda muy pronto será saldada. Yo subrayé cuántas ocasiones esta poesía expresa estas palabras: pecador arrepentido. Pecador arrepentido. Ignora que su deuda muy pronto será saldada. Toda la gente se encuentra estupefacta. ¿Cómo puede soportar tanto sufrimiento? Solo clavarlo en el madero es lo que falta para que la santa profecía tenga su fiel cumplimiento. ¿Soportará el sufrimiento el Santísimo Cordero? Sí, lo soportará por su grande y bendito amor. Que descienda de la cruz, si acaso es Dios verdadero, gritó la multitud en un coro ensordecedor. Y los ángeles gritaron: no, que termine el sacrificio, aunque es cruel el tormento e insoportable el dolor y extremadamente horrible el gran suplicio, pero que no descienda, porque si no, no habrá redención. Por fin habría de escucharse la palabra final, la palabra con que terminaría toda la expiación, la palabra más hermosa y singular, pues con ella el hombre arrepentido obtendría salvación. Estamos llegando al final angustiosamente esperado. Todo está preparado para el fin del drama ver. El Santo Cordero lo ha logrado cuando exclamó: consumado es. Capítulo 2 del Evangelio, del libro de los Filipenses, dice al final, cuando ya habla acerca del Señor Jesús, que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, se despojó, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Dice la Escritura que el Señor lo exaltó hasta lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No en el nombre de Cristo, no. Dice aquí, en esta ocasión dice, para que en el nombre de Jesús, porque Cristo es un título, pero el nombre de Jesús es Jesús, que significa Salvador. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria
de Dios Padre. Así que si no hubiese el Señor cumplido con esa promesa, esa declaración, pero había convicción en el Señor. Él prometió y lo cumplió. Lo dijo por anticipado: he acabado la carrera, la obra, o la encomienda, el trabajo que me diste, la obra. Y cuando finaliza, firma con su sangre, diciendo: consumado es. Por lo tanto, no tenemos que dudar de nuestra salvación. Cristo pagó el precio. Hemos sido redimidos, dice Pedro, que esto finalizo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Porque fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual lo obtuvieron a través de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que el sacrificio de Cristo, hermanos, no haya sido en vano para nosotros. Que sigamos firmes en nuestra convicción, valorando siempre la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Que el Señor les bendiga y deje lugar a quien pertenece. Dios les guarde, hermanos. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Séptima palabra. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es una palabra de fe. Pero aquí hay algo importante, hermanos. En la cuarta palabra, ¿cuál fue la expresión? La cuarta palabra, ¿cuál fue la expresión? Fue la que yo compartí ahorita. La cuarta palabra, ¿cuál fue? Dios mío, Dios mío. Y ahora, hermanos, se refiere a Dios como Padre. Mire qué tremendo. Porque aquí ya había pagado todo, ya se había consumado la obra, todo lo que tenía que hacer, tenía que hacerlo. La obra de la redención estaba completa, hermanos. Y la relación entre el Padre y el Hijo se restauró. Aquella oscuridad se fue. El precio por el pecado, hermanos, ya estaba pagado. ¿Sí? Toda la escritura se había cumplido, todas las profecías, todo lo que se había dicho de Jesús. Algo que trató de explicar Salva, ¿sí? Que María guardaba, y todo lo que ya, todas las profecías que se habían escrito de Jesús, ¿sí? 500, 1000, 2000 años antes, todo se cumplió, ¿sí? Y ahora esa relación entre Jesús y el Padre, entre el Hijo y el Padre, está completamente restaurada. Otra vez, fíjese qué tremendo, hermanos. Jesús está citando el Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Al usar Jesús esta escritura, hermanos, demuestra que su vida está firmemente arraigada en la palabra de Dios. Esto fue algo que me impactó, hermanos. Esto fue algo que me impactó, ¿sí? Jesús cita la palabra una y otra vez. Él pudo vivir todo lo que vivió confiando en la palabra de Dios, en lo que ya se había escrito, en lo que ya se había dicho. También se había declarado que no iba a permitir que su santo viera corrupción. Él sabía que se iba a levantar, lo había profetizado, hablando de la resurrección. Pero esto es algo que a mí me llama la atención, hermanos. ¿Qué tanto nosotros dependemos de la palabra de Dios?
¿Cómo está nuestra confianza? ¿Por qué tambaleamos tantas veces? ¿Por qué nos desanimamos tantas veces? ¿Por qué será que la palabra no está en nuestro corazón? ¿Por qué dudamos tantas veces? Jesús está enseñándonos cómo morir. Jesús está enseñándonos cómo morir. Él se despide de este mundo no con desesperación, sino con paz, confiando en el cuidado amoroso de su Padre. El Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, cuando nos toque partir, nomás asegúrese que está en Cristo. Cuando su ser querido le toque partir de esta tierra, nomás asegúrese que esté en Cristo y entreguémoselo a Dios. Y el día que Dios nos llame a nosotros, vayamos a nuestro hogar celestial, llenos de fe, llenos de alegría, ¿sí? Llenos de gozo. Jesús entrega su espíritu voluntariamente. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy, y la doy en rescate por muchos. Tengo poder para darla y tengo poder para regresarla, es más, Él podía retenerla, ¿sí? Pero Él dio su vida por ti y por mí. Y Jesús murió, hermanos. Jesús expiró ahí en la cruz, al grado que cuando mandaron a que quitaran los cuerpos, acostumbraban a golpearles con un mazo en las espinillas, a quebrarles las espinillas para que el dolor fuera tan intenso y el corazón se parara y murieran, para bajarlos de ahí muertos completamente. Pero dice la Biblia que Pilato se sorprendió cuando le dijeron que ya estaba muerto, que ya había muerto. Aunque la Biblia dice que aquel soldado no se quedó tranquilo y quiso asegurarse y traspasó su costado con aquella lanza. Pero por sus heridas, hermanos, por su herida, por su llaga, somos nosotros curados, somos nosotros salvos. A Dios la gloria por los siglos de los siglos. Y ese Cristo, hermanos, ese Cristo que nos imaginamos ahí sufriendo, ¿sí? Ese Cristo que nos imaginamos ahí sufriendo, ¿sí? Quiero que sepa que hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Y ya no está sufriendo, hermanos, nos está esperando. Está esperando el día y la hora que el Padre lo envíe para que venga por usted y por mí. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a estar de pie. Esta es nuestra esperanza. Creemos en un Cristo vivo. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que pasen, por favor, y a los diáconos, bueno, el hermano Antonio y al hermano Pepe que se preparen. Yo creo que ya están listos. Hermanos, vamos a terminar este servicio con la cena del Señor. Vamos a terminar este servicio con la cena del Señor, ¿sí? La Santa Cena, como también se le conoce. Algo que Jesús instituyó, algo que Jesús ordenó que participáramos, algo que Jesús ordenó que participáramos. Es una de las ordenanzas que Él dejó, que hiciéramos esto en memoria de su sacrificio, pero también anunciando su venida. Yo quiero hacer una oración por toda la iglesia, hermanos.
Y quiero que ores conmigo. Vamos a pedir perdón si tenemos que hacerlo, ¿sí? Dice la Biblia que para participar de la cena del Señor tenemos que examinarnos a nosotros mismos, conscientes, entendiendo lo que estamos haciendo. Dice la Biblia, discerniendo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Valorando el sacrificio de Cristo, pero también reconociendo nuestra condición. Hermanos, dice la Biblia, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Antes de participar de la cena del Señor, antes de que mis hermanos oren por los elementos, yo quiero que hagamos una oración. Cada quien, hermanos, cada quien haga una oración. Si necesita pedir perdón a Dios, si usted está consciente que ha pecado deliberadamente, pídale perdón a Dios. Vamos a tener un tiempo de oración para esto, hermanos.